Bienvenidos nuevamente, camaradas moteros, a este su canal y a nuestro cuarto capítulo para el curso del Track Day. ¡Qué emoción! Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, te voy a explicar rápidamente, de la manera más simple, cómo trazar una curva. Y esto es un tema muy extenso y por eso nada más te voy a dar lo básico para que tú cuando vayas puedas sacarle provecho, sacar todo el conocimiento de los instructores y vayas depurando tu técnica. Pero esto es básico para que tú te vayas relacionando con todos estos temas, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Muy bien, camaradas, entonces el día de hoy lo que veremos sería cómo hacer el trazado de una curva. Y para esto debemos entender dos cosas fundamentales: cómo está constituida una curva y cómo debo de entrar a una curva. Lo primero, una curva está constituida de 3 puntos: la entrada, el apex y la salida. La entrada me va a dar la referencia para saber con qué fuerza, con qué impulso debo de entrar. Y eso me lleva al otro punto: cómo debo de entrar, con qué fuerza, con qué potencia, con qué equilibrio, con qué puntos de referencia puedo entrar a una curva para que yo pueda salir de la mejor manera posible. En un circuito es relativamente rápido porque das vueltas y puedes ir encontrando tus puntos de referencia, puedes ir mejorando tus entradas y tus salidas y cómo cortas las curvas. En la carretera, a menos de que circules varias veces por ahí, pues entonces será un poquito más complicado. Sin embargo, si tú practicas esto, si tú vas a las clínicas, si vas a los track days, cuando estés rodando en la carretera, pues entonces tendrás la mejor técnica posible para que tengas siempre un camino seguro y puedas rodar lo más seguro posible y de la mejor manera para ti, y que disfrutes el viaje. Entonces, la curva está constituida por esos 3 puntos. En la entrada, yo debo de siempre entrar de la mejor forma posible para que yo pueda cortar a través del apex y tener una salida lo más fluida posible. Y aquí, conforme vamos entrando, dependiendo de con qué fuerza, va a depender de cómo vas a salir de la curva. Entonces, yo te recomiendo, con las técnicas de frenado que hemos visto, te dejo el link para que lo vuelvas a ver. Aquí tú debes de entrar y reduciendo tu velocidad para que cortes la curva. Es muy importante, aquí hay 3 tipos de trazado. Un trazado adelantado, donde tú entras antes a la curva y evidentemente aquí te puede ganar el impulso, el peso de la motocicleta. Si no llevas la fuerza suficiente o el equilibrio suficiente con la posición adecuada, te puede ganar la motocicleta. Y un trazado, ahora sí que un trazado tardío, en el cual tú vas a entrar a la curva muy tarde. Y esto lo que va a hacer es que te puedes sacar de la curva. ¿Por qué? Porque vas frenando muy tarde y entonces ya no te da chance de que tú tengas la fuerza, el equilibrio y el poder de manejar la motocicleta en la curva, y esa fuerza que llevas te va a aventar hacia afuera. Por eso es muy importante que trates siempre de encontrar el punto ideal para tomar la curva. Cuando estés en una vía, como en un track day, como en un circuito, en una clínica donde nada más el camino es de un solo sentido, pues es más fácil. Pero cuando estés en la carretera debes de tener mucho cuidado, porque normalmente a veces se meten en los carriles de contraflujo y esto te puede causar un accidente. Entonces debes de tener siempre la técnica ideal para que te mantengas en tu carril. Ahora, ¿cómo debo de entrar a una curva? Bueno, normalmente lo básico es que tú te abras un poco para que puedas hacer un trazado perfecto de la curva y pasar lo más cercano al apex. Y esto, cuando tú pases por el punto del apex, obviamente tu salida va a ser abierta en contrasentido de cómo entraste. Es decir, si yo entro en este ángulo y paso por el apex, me va a botar hasta el otro lado. Pero es por la fuerza que llevas. Si tú tienes muy poca potencia, muy poca fuerza, pues a lo mejor podrías hacer un corte más cerrado de la curva. Sin embargo, la fuerza o la potencia con la que vas a pasar no va a ser la ideal. Esto es recomendable cuando estás a lo mejor en la carretera o en algún lugar donde pues todavía no conoces la pista. Cuando estás en la pista, cuando no conoces la carretera, cuando estás en la pista, pues es más fácil porque como vas dando vueltas y vueltas, vas depurando tus entradas, tus salidas, tus cortes
y tus puntos de referencia para reducir la velocidad. Entonces, ¿cómo debo de entrar? Pues yo debo de tener un punto de referencia en el cual voy a reducir mi velocidad para entrar a la curva. Yo te recomiendo, si es la primera vez que vas circulando por esos lugares, calles o carreteras, a lo mejor, dependiendo de qué tan cerrada pueda llegar a ser la curva, podrás manejarlo entre segunda y tercera. Si la curva es muy cerrada, evidentemente vas a tener que bajar la velocidad a primera. Aquí es muy importante que tú ya hayas depurado tu técnica de frenado y de golpe de gas, porque esto te va a ayudar mucho a que puedas corregir tu trayectoria sin importar en qué punto de la curva estés. ¿Y por qué? Porque si no vas muy rápido, entonces puedes corregirlo y no se te va a ir la moto. Pero si tú ya vas muy rápido, entonces ya aquí tu trazado va a ser erróneo y puede que tengas un accidente. Esas técnicas siempre debes de practicarlas para que mejores en todos los días y puedas disfrutar tus caminos y cuando vayas con tus amigos y cuando vayas al track day, ¿ok? Entonces, yo voy a ir frenando, voy a bajar mi velocidad y esto me va a permitir que entre la curva con la fuerza, con la potencia necesaria y de esta manera poder salir con el impulso necesario para seguir acelerando. En la curva tú vas a ir acelerando progresivamente, ¿sí? No vayas a dar un golpe muy brusco del acelerador, porque esto lo que va a hacer es que se te pueda patinar la llanta de atrás. En otro capítulo veremos algunas cuestiones para evitar ciertos accidentes. Entonces, yo te recomiendo que siempre trates de buscar visualmente una referencia. Conforme tú practiques esto, conforme tú vayas a tus clínicas, a tus track days, vas a poder depurar, mejorar y eficientar tu técnica de frenado y de trazado de curvas, porque ya vas a tener más experiencia y tu memoria muscular te va a ayudar a que cuando te enfrentes a estos escenarios, pues tú puedas siempre tomar las curvas más seguro. Y eso es lo más importante, que tú debes de tener caminos y trazados seguros para que ruedes muy seguro. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es, voy a dar una vuelta aquí en este lugar que está pues, relativamente solo, donde no hay tanto peligro, no hay carros, no hay nada. Y voy a poner unos de estos conos de referencia para saber en dónde voy a empezar a frenar. Y otro para que sea el apex, para que pueda pasar por ahí lo más cercano posible. Y donde yo debería de terminar la salida, ¿ok? Entonces, en una pista, pues siempre te van a poner una referencia. Y si no, solicítala. Y lo más recomendable es que tú entras de un lado, de un costado, de un extremo, vas a pasar cortando la curva y vas a terminar saliendo del otro lado, ¿sí? Y esto te va a permitir tener una aceleración pues relativamente mejor. Entonces, vamos a practicar esto. Esa fue un poquito la práctica de cómo usar un punto de referencia, ir frenando, agarrar la curva y hacer un trazado, ¿sí? Evidentemente esto conforme más vayamos practicando y vamos a ir mejorando bastante. Entonces, pues la idea es que tú tengas una base para empezar con todo esto y vayas mejorando. Sí. Así es que nos vemos la próxima semana en un capítulo más. No olvides suscribirte, darle like y compartir.